hay un sonido implícito, ¿sabes? Un sonido que muchas veces no estábamos reflexionando. Entonces esta obra lo que trata es recuperar esos sonidos. Concretamente, y ahí conectamos con lo de energía eólica, con los sonidos que producen los molinos de viento en el entorno rural. Porque muchas veces vemos los molinos, yo qué sé, en el Perdón, que si salimos y cogemos ahora la vía esa de vuelta a Pamplona los podemos ver cerca de la Higa de Monreal. Estamos como muy acostumbrados al paisaje visual que producen estos artefactos que están al límite entre la técnica y su relación con el entorno, ¿no? Y de su relación con el paisaje. Aunque es verdad que nos parecen unos elementos muy ajenos, o sea, hay una historia muy dilatada de la energía eólica y de los molinos de viento que nos remiten incluso a Babilonia, ¿no? Que es donde está el primer referente de molino. Bueno, no me voy a estudiar. Y entonces, eso, la idea fundamental y principal, aunque no la única, que plantea energía eólica es esa relación que tiene el mundo rural y que podemos tener nosotros con el espacio sonoro que generan los molinos de viento. En la pieza, por esto de conectar con la música electroacústica, me apetece, bueno, creo que es interesante resaltar que los sonidos no han sido generados a través de grabaciones, esto sería música concreta, ¿no? Sino que han sido todos producidos a través de un software informático, con lo que yo quiero remarcar la idea de elemento ajeno, ¿vale? Y yo creo que con esto terminamos esta pequeña breve presentación y si queréis luego preguntarme cualquier cosa, pues estaré por aquí, vestido de azul, el de la sala azul, así que para hacerlo más fácil. Y bueno, pues esto es todo y muchas gracias. Entonces vais a entrar por aquí y salir por el otro. No.